Buenas tardes, hoy María Loscos, Gabriela Raola, María Roa, Berta Roca, Ignasiño y Ventura Revés vamos a presentaros nuestro trabajo sobre los hedge funds. Muchísimas gracias. Los hedge funds son fondos de inversión alternativa o de inversión libre. Es un vehículo de inversión conformado como una institución de inversión colectiva que utiliza estrategias y técnicas poco tradicionales para obtener un mayor retorno. Surgieron porque los inversores buscaban mayores rendimientos en movimientos de mercado más adversos debido a la alta volatilidad que existe en los mercados financieros desde mediados del siglo pasado. Generalmente estos fondos, si tienen un índice de referencia sobre el beneficio, lo superan con creces desde sus inicios. Además, mantienen la preservación y el crecimiento del capital. Son fondos con un rating alto. Están ganando mucha popularidad últimamente y además están atrayendo a los inversores minoristas y por ello han tenido que hacer que las inversiones iniciales sean más bajas y crear fondos para que ellos también puedan participar. A continuación, os vamos a explicar los diferentes tipos de hedge funds. Los hedge funds se clasifican en función de los tipos de activos en los que se invierte y la estrategia que desarrollan. Los más comunes son, en primer lugar, el equity hedge. Esta estrategia de inversión trata de cubrir al máximo el riesgo del mercado, tomando posiciones cortas y largas, con la finalidad de que los resultados sean independientes de la dirección alcista o bajista del mercado. En segundo lugar, los event-driven tratan de beneficiarse de acontecimientos particulares que marcan la vida de las empresas, reestructuraciones, fusiones, etc. Por eso se denominan event-driven funds. A ese tipo de estrategia le afecta poco las tendencias de los mercados. Los fondos de estrategias oportunistas se benefician de las ofertas públicas de venta, de resultados inesperados o de acontecimientos puntuales del emisor. En tercer lugar, el Global Macro. Son fondos que operan teniendo en cuenta las principales tendencias macroeconómicas. Siguen una estrategia oportunista basándose en un análisis fundamental macroeconómico y en las relaciones del mercado ante cambios en la política económica. Invierten en todo tipo de activos financieros y en todos los mercados dependiendo de dónde surjan las oportunidades y utilizan apalancamiento. Finalmente, el Relative Value. Estos fondos suelen ser fondos de cobertura, que a menudo tratan de utilizar el apalancamiento para amplificar sus rendimientos. Dichos fondos utilizan la negociación de márgenes para tomar posiciones largas en valores que consideran infravalorados, al mismo tiempo que toman posiciones cortas en valores relacionados que consideran sobrevalorados. Ahora que mi compañero os ha explicado qué tipos de fondos hay, voy a explicaros cuáles son las características principales. Estas son libertad, la involucración de los gestores y la poca liquidez. La libertad ya que pueden escoger en qué tipos de activos invertir y en qué mercados, es decir, en el mercado continuo o en el de derivados. La involucración de los gestores ya que depositan parte de su patrimonio para proporcionar un mayor incentivo a los inversores. Y por último, la poca liquidez, ya que sus estrategias requieren mantener dichas posiciones en un determinado periodo de tiempo. Gracias, Gabriela. Ahora vamos a explicar quién invierte en hedge funds. Al tratarse de estrategias de inversión más complejas, estos fondos no son aptos para todo el público. Si bien están destinados a aquellos inversores institucionales que conocen y comprenden los riesgos que se están asumiendo, la inversión inicial mínima requerida puede ser muy elevada. Además, se caracterizan por tener una comisión de gestión del 1 al 2% y una comisión de éxito del 20%. Teniendo en cuenta estas características, podemos distinguir entre high net worth o inversores con una liquidez de más de 10 millones de dólares, families office o gestoras de fortunas, inversores institucionales o profesionales que se han ido interesando con el paso del tiempo y finalmente inversores minoristas vía fondos de fondos. Ahora explicaré qué agentes intervienen. En primer lugar están los inversores, después proveedores de servicios y por último los gestores. En cuanto a los inversores miraremos qué pasaba antes y qué pasa actualmente. Anteriormente eran individuos que poseían una gran riqueza o entidades que gestionaban grandes patrimonios, es decir, los fondos de inversión, y eran los únicos que poseían estudios y la capacidad de entender la complejidad de las inversiones de este tipo de fondos. En cambio, actualmente se ha incrementado el capital aportado por inversores institucionales y por los inversores minoristas. Esto ha provocado que haya una mayor regulación en este tipo de fondos y además la creación de los fondos de hedge fund. Los segundos agentes que intervienen son los proveedores de servicios, que encontramos administradores, prime brokers y auditorías. Los administradores se encargan de prestar servicios adicionales a los gestores. Son los que comunican con los inversores, atienden los requisitos de los clientes y además le mandan al gestor un registro de sus inversiones, su identificación. También preparan la valoración de las carteras, calculan y desembolsan los pagos en nombre del fondo y calculan el valor actual neto.
preparan y elaboran los estados financieros, así que deben mantener una relación muy estrecha con los auditores de cuentas. Por último, se encargan de los asuntos corporativos y de que el fondo siga la normativa vigente. Los prime brokers destacan por su importancia y el volumen de servicios que prestan. Se encargan de proporcionar a los gestores el préstamo de valores diferenciando la calidad, la profundidad y la cobertura regional de estos. Además, hacen de custodios y actúan como entidades de compensación y liquidación. Una de sus funciones principales es dar la financiación necesaria y gestionar su coste para conseguir el apalancamiento. Elaboran informes y desarrollan la tecnología empleada. Los servicios que prestan son de capital, es decir, son ellos quienes pueden transferir contactos a los gestores para encontrar nuevas fuentes de dinero. También hacen de consultoría a los gestores ya que disponen de toda la información necesaria. Y por último, gestionan los riesgos. Las auditorías cada vez son más frecuentes y su finalidad es generar una mayor seguridad a los inversores y a los gestores de que el proceso operativo que se está llevando a cabo es correcto. Los gestores son el órgano más importante. Su función principal es tomar las decisiones de inversión para conseguir un beneficio superior al que consigue el mercado. Los gestores deben ser hábiles, flexibles y exactos con la capacidad de adaptación rápida a los escenarios cambiantes. La mayoría de los gestores de hedge funds son inversores profesionales, disciplinados y metódicos. El puesto de gestor requiere muchísima atención y tenacidad. Tiene que estar siempre pendiente de su fondo para ver cuáles son las nuevas oportunidades y estar al tanto en las posiciones actuales. Además, tiene que ser una persona muy sociable, capaz de tratar con mucha gente para así atraer nuevos clientes y mantener contentos a sus inversores. La discreción es fundamental, ya que tratas con el dinero de personas influyentes, por lo tanto, lo mejor es mantenerse callado. Por último, el gestor tiene que saber elegir bien a su equipo de trabajo, los sistemas informáticos que se van a utilizar y el proveedor de servicios que se adecue más a sus necesidades. En el punto número 6 vamos a hablar de los objetivos de la inversión, de la rentabilidad y del riesgo que suponen este tipo de inversiones. La rentabilidad. Hemos dividido este punto en los 4 tipos de fondos de los que anteriormente hemos hablado. Como podemos ver, el Equity Hedge obtuvo la mayor rentabilidad de los fondos, con un 17,5%, invirtiendo en acciones del sector energético, tecnológico y salud. Seguidamente, el Event Driven obtuvo una rentabilidad del 9,3%. El Global Market obtuvo una rentabilidad menor del 5,2% y finalmente el Relative Value obtuvo una rentabilidad del 3,3%. Ahora vamos a hablar del riesgo que supone invertir en los fondos hedge. Dado que estos fondos asumen unos riesgos mayores y por lo tanto unos retornos superiores, los gestores se muestran reacios a divulgar sus posiciones. Debemos tener en cuenta, además, que los hedge dependen de la estrategia de inversión que elijan. A continuación se nombran todos los riesgos que son inherentes de los fondos hedge. El riesgo de apalancamiento, que puede venir derivado del balance, es decir, de pedir dinero prestado o instrumental por la utilización de productos derivados. El riesgo de liquidez, presente en todas las estrategias, pero a tener más en cuenta en las de valor relativo por su exposición al apalancamiento. El riesgo de modelos, aparece cuando se utilizan modelos inadecuados para la valoración de los activos y sus riesgos. El riesgo de transparencia, referido a que no queden claras las posiciones que toman el gestor en el fondo. El riesgo style drift o de cambio de estilo puede darse por múltiples razones. Una de ellas por el mal comportamiento de la actual estrategia de inversión. El riesgo de datos aparece cuando los datos utilizados en los estudios empíricos de Asset Allocations no son precisos. El riesgo idiosincrático o de continuidad es un riesgo propio de los fondos hedge y que puede representarse por la extinción de dichos fondos por una mala gestión. Finalmente, el riesgo reputacional es aquel que va ligado a escándalos públicos en los medios de comunicación. A causa de la crisis del COVID que ha afectado a las economías de todo el mundo, los tipos de interés se encuentran cercanos al 0% y muchos países, en su caso, con valores negativos. Los inversores están en alerta y son estos quienes buscan alternativas para conseguir una mayor rentabilidad. A finales de marzo, las pérdidas serán de un 8,69%, con una acumulación trimestral del 10,46%. En cuanto al lanzamiento de fondos hedge, se observa un incremento desde el último trimestre del 2019, pero en una cifra muy pequeña, comparado con los 235 fondos que se lanzaron en el primer trimestre del año anterior. Destacan los fondos de estrategias macro por su incremento en el número. Con la crisis del COVID, la CNMV implantó la prohibición de ventas en corto, ya que suponía un desplome aún mayor de los mercados. Por este motivo, todos los inversores, sobre todo los de fondos hedge, han esperado a que las levanten
para ponerse en posiciones al descubiertas, ya sea en España o en cualquier otro país de la Unión Europea. Ejemplos de fondos con su rentabilidad. El primer ejemplo nos habla del tipo neutral al mercado. El objetivo de esta inversión es el crecimiento de capital a largo plazo, invirtiendo principalmente en renta variable europea en los sectores de consumo, distribución, medios de comunicación y servicios empresariales. Para ello se lleva a cabo el short selling de aquellas compañías sobrevaloradas y la compra de aquellas infravaloradas. Con esta estrategia de arbitraje se reduce el riesgo. El mínimo inicial es de 10.000 y es la clase institucional. Otros datos relevantes son las comisiones. La de gestión es del 1,5% y la de performance del 20%. Esta gráfica nos muestra la evolución del fondo con respecto a su benchmark. Como podemos ver, hay una clara consistencia en la creación de capital a largo plazo, contando con los altibajos del mercado. El segundo ejemplo nos habla del tipo Event Driven. El objetivo de esta inversión es utilizar las estrategias direccionales propias de la gestora para aquellos valores que se creen que están o estarán en proceso de fusión o concursal. Para ello se utilizan valores de renta fija y renta variable y/o instrumentos derivados, incluyendo los contratos por diferencia y los swaps de total return. La inversión mínima inicial es de 100.000 euros y aquí la comisión de gestión es del 0,5% y la de éxito del 20%. Como podemos ver en el gráfico, hay una consistencia en el tiempo, de forma alcista salvo en los primeros años de su creación y en la última crisis del COVID. Su patrimonio actual es de 1.791 millones. Por último, me gustaría comentar las ventajas y desventajas que presentan este tipo de fondos. Voy a empezar por las ventajas. Para empezar, es muy importante la atractiva rentabilidad absoluta dada por las estrategias de inversión alternativa que no siguen la tendencia general de los mercados. En consecuencia, el binomio rentabilidad-riesgo es mejor, ya que son capaces de asumir un riesgo mayor, pero dado unos retornos superiores a las de las inversiones tradicionales. Al tener mayor rentabilidad a la hora de invertir, existe una mayor descorrelación entre activos por ser valores de diferentes mercados, sectores o temas, pudiendo así hacer una mayor y mejor diversificación. Con respecto a las estrategias, el leverage es capaz de amplificar los beneficios de las estrategias y el short selling de mayores oportunidades de inversión, además de verse favorecidos por la poca regulación que implica unos costes menores y una mayor libertad. Para los inversores, tener participaciones en hedge funds reduce el riesgo global de las carteras, ya que la volatilidad de estos es menor comparada con la de fondos tradicionales. Además, es una inversión ideal a largo plazo, ya que se olvida del market timing. Y por último, la marca de agua en la comisión de éxito es beneficiosa, ya que hace que el gestor no sea atraído por estas operaciones más volátiles. En cuanto a las desventajas, veremos las siguientes. Al tener un horizonte de inversión a largo plazo, son productos financieros con poca liquidez y tienen una inversión mínima inicial muy elevada, lo que limita a los inversores minoristas. Otro punto a tener en cuenta es la utilización del leverage, ya que así como tienen capacidad de amplificar los beneficios, también tiene capacidad de ampliar las pérdidas. Como ya he dicho, es un sector poco regulado, lo que resulta que tiene poca transparencia y falta de información existente de las características de cada fondo. Además, están más expuestos a riesgos operacionales y de mercado. Por último, la marca de agua puede hacer que el gestor quiera cerrar el fondo, ya que está dejando escapar aquellas operaciones con más incentivos por no añadir más riesgo al fondo. Muchísimas gracias por vuestra atención.